pregunta está justo en este punto. ¿Qué sucede con el alma del hombre al morir? ¿Será que se duerme junto con el cuerpo y nada sabe hasta el día de la resurrección? ¿O será que el alma es inmortal y va directamente hacia la eternidad? Muchos que apoyan la doctrina de que el alma duerme se confunden con pasajes que hacen ver a la muerte como un dormir. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. También hay pasajes como el de Hechos 7, donde Esteban murió apedreado y dice la Biblia que entregó el espíritu y durmió. Pero el asunto está en que cuando la Biblia habla sobre la muerte como un dormir, se refiere al cuerpo, no al alma. Y ella llama a la muerte del cristiano un dormir porque tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos resucitarán un día. Nuestro cuerpo muere y se hace polvo, pero el alma es inmortal. Ella trasciende a la muerte del cuerpo. Cuando la Biblia dice en Ezequiel que el alma que pecare morirá, hay que leer el contexto para ver que Dios está usando la palabra alma para referirse a la vida del hombre. No está estableciendo una doctrina de que el alma cesa cuando el cuerpo muere. Jesús contó la historia o parábola de Rico y Lázaro, demostrando que aunque el cuerpo duerme, el alma no muere, sino que pasa a la eternidad. Jesús dijo: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Algunos pudieran argumentar que el rico y Lázaro no fue una historia real, sino una parábola o ilustración de Jesús. Yo creo realmente que fue una historia, pero aunque hubiera sido una parábola, Jesús siempre usó ejemplos de las cosas reales y conocidas por la gente para dar sus enseñanzas. Sus parábolas siempre estaban basadas en ejemplos o ilustraciones de la vida real. Si Jesús usara como ilustración algo que la gente no conoce o que no es real, entonces ¿qué sentido tiene usar una parábola para dar una enseñanza? Jesús no pudo haberse inventado que hubiera un Hades, un seno de Abraham, o que sus almas hayan ido a la eternidad después de morir. Jesús habló aún de los 5 hermanos que tenía el rico en la tierra, mientras que el alma de ese desafortunado estaba en el Hades. Jesús está usando una historia o un ejemplo de lo que realmente sucedía cuando alguien moría para dar así una enseñanza. Note que en esta parábola o historia Jesús dice que ambos murieron y fueron sepultados, pero sus almas no murieron ni fueron aniquiladas, sino que fueron a la eternidad. El pecador fue a un lugar de tormento donde había fuego constante, y el justo Lázaro fue a una parte del Seol llamada el paraíso. Note también que cuando Lázaro murió, ángeles vinieron a llevar su alma al seno de Abraham. Estimado amigo, Jesús nos dio aquí una enseñanza sobre lo que realmente sucede en el mundo espiritual. Cuando una persona muere, su cuerpo va al polvo, claro, pero su alma va hacia uno de los dos destinos eternos. Pero el alma o el espíritu, que es, básicamente son usados esas dos palabras, alma o espíritu, de manera intercambiable a lo largo de toda la Biblia. Eso, en el caso del creyente, se ha ido a la presencia de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, y dice lo siguiente a partir del versículo 6. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esa es la idea. Cuando tú estás ausente del cuerpo, ¿qué es lo que está ausente? Tu alma. Tú estás con el Señor de manera instantánea, tan pronto tú mueres. Entonces tenemos que diferenciar eso de qué es lo que se va a levantar con aquello que ya fue y partió y está en la presencia de Dios. En el día final, en el día del juicio, entonces tu alma y tu cuerpo se van a juntar. Eso es lo que completa lo que es la glorificación. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice que aquellos que Dios de antemano conoció, a eso Dios predestinó, y a lo que predestinó, a eso llamó, y a lo que llamó, a eso justificó, y a lo que justificó, a eso glorificó. Esa palabra ahí hace referencia no simplemente a cuando tú entras a la presencia del Señor el día que muere, hace referencia a cuando tu alma se une con tu cuerpo
de manera ya permanente, definitiva, como ocurrió en el caso del Señor Jesús el domingo de resurrección, y ahora toda tu vida ha sido glorificada, de tal forma que el cuerpo que se enterró en deshonra se levanta en poder, en honor, en gloria. El cuerpo que se enterró de manera humana, terrenal, ahora recibe una glorificación tal que el cuerpo no es divino, pero no es el cuerpo terrenal. Es algo que Dios es como una creación nueva de parte de Dios, un cuerpo que no tendrá limitaciones de espacio, de tiempo, que no envejece, no se enferma, no muere. Esa es la glorificación final. Por ahora, lo que el hombre experimenta al día de su salvación es la regeneración de su alma, pero su cuerpo no está regenerado, su cuerpo está todavía en un estado de deterioro, si se pudiera decir. Ese es el cuerpo que se va a levantar. Y es fácil de verlo si tú piensas en la persona de Jesús. Jesús le dice al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y luego tienes que saber que cuando Él se va al paraíso, donde quiera que eso fuera, el cuerpo está en la tumba. El domingo de resurrección, ese cuerpo se levanta. Y Jesús, que estaba en el paraíso, el lugar que fuese, se une a su cuerpo y comienza ahora a aparecerse a los discípulos y come con ellos, camina con ellos. Esa es la idea de que los muertos en Cristo se levantarán en el día del juicio. Los creyentes se confunden porque leen en el Nuevo Testamento que los creyentes al morir dormimos con Cristo. Pero esa expresión es metafórica y habla de lo que sucede con nuestro cuerpo que llega a la tumba y parece que está dormido, pero no se refiere a nuestra alma. En el momento en que un creyente muere hay una separación entre el alma y el cuerpo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que estamos animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, físicamente hablando. Y luego dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Noten que hay una separación del cuerpo cuando el creyente muere. Pero noten también en este mismo texto que tan pronto el creyente parte de este mundo, va inmediatamente a la presencia del Señor. La doctrina del sueño del alma se popularizó en el siglo XIX, sobre todo entre los adventistas del séptimo día, pero la realidad es que cuando un creyente muere, su cuerpo queda en la tumba, pero su alma parte inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz? Que le dijo, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no le prometió que él iba a dormir por miles de años hasta su segunda venida. Inmediatamente el Señor muere en la cruz y este ladrón que se arrepintió de su pecado y confió en Cristo en una circunstancia impresionante, porque en la cruz del Calvario Cristo parecía cualquier cosa menos un Salvador. Sin embargo, este hombre confió en él. ¿Y qué le prometió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es por eso que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 llega a decir que teniendo el juicio delante y no sabiendo si él iba a ser absuelto o si iba a ser condenado, él expresa su deseo, su anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, dice él, sino que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que el morir es ganancia? Bueno, él sigue explicando, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no esperaba que al morir su alma iba a quedar en un sueño de cientos o miles de años. Él estaba completamente convencido de que desde el momento en que él cerrara sus ojos a esta vida, los abriría en la presencia misma de nuestro Señor. Así que si tú eres creyente, no tengas temor. El día que te toque partir de este mundo, ya Jesucristo
lavó tus pecados, ya tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. El Señor entró como precursor en el reino de su Padre para que cuando cada creyente parta, inmediatamente vaya a su bendita presencia. En el mismo instante que cerremos nuestros ojos en este mundo, porque partir es estar con Cristo, y eso es muchísimo. Vamos a contradecir un error muy grande que existe de una secta que se llaman los Testigos de Jehová. Esta secta de los Testigos de Jehová enseña lo siguiente: que cuando morimos entramos a un estado de inconsciencia y que estamos dormidos. Ellos, desgraciadamente, atribuyen esta enseñanza porque la Biblia dice que cuando morimos no se usa esa palabra, se dice durmieron en Cristo. Cristo, Lázaro murió. No, no está muerto, está dormido, dijo Jesucristo.